Buen día a todos, mi nombre es Wilder Albeiro Parada Gutiérrez, estudiante de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Pamplona. Para el día de hoy el tema que me correspondió fue el generador asíncrono. Bueno, entonces un generador asíncrono de una forma muy general es un dispositivo que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Mantiene, por lo tanto, una diferencia de potencial entre los puntos denominados polos según la ley de Faraday. El generador asíncrono es un aparato generador cuya velocidad supersincrónica es provocada por una máquina operadora. La energía mecánica conducida al rotor se transforma en energía eléctrica, en donde el devanado del estator entrega una corriente efectiva a la red. O de una manera más clara, se puede entender como un generador de inducción o asíncrono, que es lo mismo, como un equipo que convierte la energía mecánica de rotación obtenida en el rotor en energía eléctrica gracias a lo que sería la inducción, donde digamos un ejemplo, tenemos una turbina conectada operando estas máquinas como generador. Si tenemos una turbina conectada aquí, esa turbina va a generar una potencia y pues debido a ello va a producir un movimiento. Entonces, donde se tiene que garantizar que este movimiento que se produce en el eje eh, va a provocar una inducción, lo cual se va a transferir a lo que serían nuestros devanados y se va a producir el principio de funcionamiento de esta máquina, que es relativamente es por inducción, donde la velocidad de nuestro eje tendrá que superar a la velocidad de sincronismo, que es la velocidad de nuestra máquina, y así actuaría directamente como lo que sería un generador. Normalmente pues tenemos digamos, tipos de máquinas de inducción, que tenemos la inducción de rotor tipo jaula de ardilla y lo que sería un rotor bobinado. Pues normalmente lo identificamos porque pues, el rotor efectivamente es bobinado y además de esto tiene un colector de Elgas para lo que sería este tipo de sistema. Bueno, entonces, el rotor tipo jaula de ardilla, donde el rotor está compuesto por barras de material conductor que se ubican alrededor de un conjunto de placas de rotor cortocircuitadas por aros metálicos en sus extremos. Entonces, pues en esta imagen no lo notamos muy claro, pero a continuación pues vamos a ver algo un poquito más claro de lo que sería internamente el rotor y cómo está compuesto. Y para la parte de lo que sería el rotor bobinado, pues está compuesto por bobinas distribuidas alrededor de un conjunto de lo que serían las placas del rotor. También como otra característica podemos observar que el tamaño de esta máquina es muchísimo, bueno, relativamente no es mucho, es un poco más grande que esta, por eso también la podemos identificar. Pero aunque esto tenga un rotor bobinado, este sea un rotor tipo jaula de ardilla, el principio de funcionamiento de las dos va a ser el mismo. Entonces, principio de funcionamiento de un generador asíncrono. El principio pues de los generadores se basa en el fenómeno de inducción electromagnética gracias a la ley de Faraday. Em, Este tipo de máquina embobinado al estator está recorrido por un sistema equilibrado de corrientes que da lugar a lo que sería el teorema de Ferrari, a un campo magnético giratorio cuya velocidad es conocida como la velocidad de sincronismo. Cuando esta se mide, pues sería en RPM. Entonces, la velocidad de sincronismo relativamente la velocidad con lo que, pues la que vemos aquí, como gira el campo del estator. Entonces, esa sería la velocidad de lo que sería, sí, la velocidad síncrona, que lo conocemos. Eh, Cuando el rotor gira a una velocidad diferente al campo magnético del estator, sus bobinas están sometidas a una acción del flujo magnético variable y se induce una fenda de rotación. Bueno, entonces, pues aquí tenemos lo que sería nuestro rotor, tipo jaula de ardilla, pues se le conoce así porque pues normalmente cuando vemos por ahí esas jaulitas de hámster, podemos ver que es algo muy similar a esto, entonces por eso es conocido así. Entonces cuando tenemos que este rotor gira, al producir un movimiento y el movimiento va a ser un poco mayor al movimiento que sería la velocidad síncrona de nuestra máquina, se va a inducir una FEM en ese espacio del entrehierro y así se produce el principio de funcionamiento por inducción, el cual pues vamos a tener
un voltaje efectivo entregado a nuestra red o al principio que vayamos a hacer, que vayamos a conectar, lo que vayamos, la carga como tal. Entonces, el devanado de este rotor está cortocircuitado. Eh, Luego esta FEM produce la circulación de corriente en el rotor que al interactuar con el campo magnético del estator origina un par en el eje de la máquina por la ley de Lenz. Este par mecánico intentará reducir las variaciones de flujo magnético del devanado del rotor y por lo tanto tratará de girar a la misma velocidad del campo magnético giratorio. Entonces, vamos a tener lo que tenía esto, el campo magnético en el rotor y el campo magnético del estator. En este caso, el campo magnético del rotor va a intentar alinearse con el campo magnético del estator con el rotor y pues va a producir el principio de funcionamiento. Entonces, nuestra máquina entraría en función como tal. Como veíamos en el caso de que el campo rotórico sea igual al campo estatórico, pues no vamos a poder tener un movimiento en el eje. Nuestro eje pues se mantendría estático, no se movería. Bueno, continuando con lo que sería el principio de funcionamiento, pues tenemos lo que sería el régimen de funcionamiento de nuestra máquina de inducción como generador. Al girar nuestro rotor de la máquina con alguna fuente, digamos, podría ser de potencia reactiva conectados a los devanados de su estator a una velocidad mayor a lo que sería la velocidad síncrona nominal. Su deslizamiento de operación es negativo y la fuerza electromotriz del devanado del rotor varía según la dirección del comportamiento del régimen de funcionamiento del motor. Bueno, pues acá normalmente pues tenemos una máquina asíncrona, perdón, donde su deslizamiento va a ser negativo. ¿Y por qué el deslizamiento es negativo? Pues que relativamente por nuestra ecuación tenemos que nuestra velocidad mecánica, al ser mayor que la velocidad síncrona, actuaría como generador, donde tenemos que nuestra velocidad mecánica será como unos menos el deslizamiento multiplicado por la velocidad síncrona. De no ser así, de no cumplirse que nuestra velocidad mecánica sea mayor que la velocidad síncrona, nuestra máquina actúa ya como un motor. Bueno, entonces aquí en esta imagen tenemos, pues, este sería el principio de funcionamiento de la inducción, pero como un motor. Como podemos ver que aquí en esta parte hacemos girar esta manivela, y esta manivela lo que va a producir es que haya una inducción y la velocidad de sincronismo sea mayor que la velocidad mecánica y nuestra máquina aquí nuestra práctica se ve al principio de funcionamiento como sería un motor, pero en el caso de como motor y como generador va a ser el mismo, sino que en este caso lo que vamos a cambiar es que nuestra velocidad de giro va a ser mayor que la velocidad de sincronismo y nuestra máquina va a actuar como como un generador. Y pues anexando que si lo trabajamos como generador, el torque inducido se va a oponer al movimiento como tal. Bueno, tenemos lo que sería el rotor jaula de ardilla. Entonces, aquí tenemos lo que serían, lo que les explicaba, tenemos estas barras que prácticamente pues son lo que componen la jaula de ardilla y junto con estas barras vamos a tener unas chapas que van a componer y van a hacer compacto lo que sería nuestro rotor. Entonces, nuestro rotor, esto tiene las barras de corte transversal sesgadas, pues a ayudar lo que sería también esos armónicos de ranura. Bueno, acá pues tenemos lo que sería la composición de lo que tenemos nuestro estator, nuestras bobinas, nuestras ranuras del estator, nuestras barras y lo que sería la composición del rotor como tal. Y por este lado pues tenemos lo que serían nuestro tipo de rotor tipo jaula de ardilla, que tenemos pues el convencional que hemos hablado, y tenemos este rotor, que pues este rotor cuenta de doble jaula de ardilla, donde la jaula inferior se le conoce como la jaula de trabajo, y la superior, que se le conoce como la jaula de arranque. Y aquí abajo, como último, pues tenemos el rotor de ranura profunda, que pues consta de unas barras de cobre
y pues como su nombre lo indica de ranura profunda. Entonces, pues aquí en esta parte del libro La Chasma nos provee una gráfica de lo que sería la relación entre la velocidad mecánica y lo que sería el torque. El torque, y bueno, entonces pues podemos ver la comparación de un diseño jaula de ardilla sencilla y un diseño de doble jaula de ardilla, donde podemos ver que al incluir lo que sería la jaula de arranque, el pad de arranque va a poder inicialmente cargar con una mayor carga de arranque. Y pues la única deficiencia que tenemos de estos motores es que pues vamos a tener unas técnicas que sería para el arranque de motor, pero estas técnicas son implementadas más que todo para estos altos consumos que se producen en estos motores al arrancar. Entonces, la relación está entre más o menos de 6 a 7 veces más la corriente nominal en el arranque. Bueno, también tenemos lo que serían las condiciones de la máquina síncrono para operar y frenado. Pues como les hablaba, pues ellos tienen unas técnicas lo que serían arranque, que tenemos arranque en plena tensión, por resistencia del rotor, arranque por autotransformador, arranque delta estrella, arranque por reactancia del estator, arranque por resistencia del rotor, arranque suave y un arranque en cascada. Y por otro lado tenemos el frenado, que sería por inyección de corriente DC, frenado por contracorriente, de inversión del giro, que este sería pues muy similar a lo que sería el frenado por contracorriente, control de velocidad por variación de frecuencia escalar, control de velocidad por variación de polos, por variación de tensión y por variación de la resistencia del rotor. Bueno, en esta parte tenemos lo que sería ya nuestras partes de un generador asíncrono. Entonces, pues normalmente esta máquina la conocemos sí como inducción, con lo cual nos fija unas patas que tenemos aquí, nuestro empotramiento, que serían las patas, en la placa de características, que es muy importante, tenemos nuestras carcasas con esas aletas para lo que sería la disipación térmica, una tapa lateral, que sería para el desensamble del motor, nuestro eje y nuestra caja de bornes. Por este otro lado, pues tenemos lo que sería el rotor tipo jaula de ardilla, donde tenemos nuestro eje, nuestros rodamientos, nuestro rotor. Aquí podemos ver el corte de nuestras barras. Podemos ver también un poco que aquí se nota un poco, digamos, como esas chapitas que van unidas. Y como tal nuestro rotor. Aquí tenemos nuestra carcasa trasera y tenemos nuestro ventilador para esa parte. También podemos ver que este motor tiene aquí como unas aleticas sobresalientes. Las aleticas pues ayudan un poco a lo que sería también la disipación del calor. Bien, listo. Por otro lado tenemos el rotor bobinado. Entonces, como lo mencionábamos allá, pues mire, aquí el rotor bobinado pues tiene nuestro colector de delgas y sería algo así como lo tenemos aquí. También tenemos lo que serían nuestros carboncillos, nuestras escobillas y nuestra portaescobillas ya con prácticamente el sistema ya en funcionamiento, como lo que sería el rotor bobinado. El estator y la carcasa. Bueno, entonces el estator es pues la parte estática del generador. Esta actúa como el inducido. El estator está constituido por bobinas por las cuales circula una corriente cuando el rotor gira. Y el rotor, pues, es la parte móvil, ¿sí? Que iría acá. Bueno, tenemos lo que serían las aplicaciones generales del motor asíncrono, que pues tenemos lo que sería convertidor asíncrono de frecuencia, generador como un transformador de relación variable y un convertidor rotativo de fases. Y las aplicaciones un poco más específicas, que es donde yo creo que está, digamos, la aplicación más interesante de nuestro generador asíncrono, que está en los parques eólicos, como tal en turbinas eólicas. También está en plantas mini hidráulicas de energía y en instalaciones micro hidroeléctricas menores a 100 kilowatts. Normalmente, pues, podemos ver que en este caso estos motores no son utilizados en aplicaciones grandes. Por mi parte, yo diría que la aplicación más grande pues sería en turbinas eólicas, pero debido a que pues cada turbina maneja su sistema como tal.
pero como podemos ver, siempre utiliza en lo que sería mini y micro. Y en menores a potencias, como dice aquí, 100 kVA, pues debido a su capacidad de producir energía útil en diferentes velocidades en el rotor. Bueno, entonces por acá pues incluí una imagen donde podemos ver un poco más la forma de lo que sería en general una turbina eólica, donde tenemos pues nuestra turbina y aquí tenemos pues un sistema de engranajes en el cual nos garantice que un aumento de velocidad, digamos que la velocidad de giro de aquí, mediante esta piñonería pues podemos ver algo inverso a lo que se produce en un motor reductor, pero aquí pues para garantizarnos que ese movimiento que se produzca en este eje sea mayor a la velocidad de sincronismo de nuestra máquina para poder generar en sí sin ningún inconveniente. Y aquí pues tenemos nuestro esquema eléctrico, pues tenemos nuestra turbina y prácticamente nuestra conexión a lo que sería la red y aquí pues lo que sería eh, esta fase de rectificación de AC a DC y viceversa. Entonces, este rotor tiene sus ventajas y desventajas, en el cual los dividimos en el rotor bobinado y el rotor de jaula de ardilla. Entonces, las ventajas que permite inyectar y extraer energía del rotor. La segunda, pues sería al inyectar a las diferentes frecuencias del rotor, se consigue poder generar a velocidades muy diferentes a las del sincronismo. Y por último, mentira, sí, siguiente, el generador de velocidad variable, pues permite, pues, como lo dice, variar, digamos, en este caso de 900 a 1500 revoluciones por minuto. Al permitir la extracción de la energía del rotor, se consigue generar hasta el 10% de la energía producida. Bueno, por ese lado. Y por otro lado, pues tenemos lo que serían nuestras desventajas, que requiere sincronización a la red antes de generar. Su fabricación es más compleja que una jaula de ardilla y por ende, pues es de mayor costo de fabricación. El de jaula de ardilla, pues ventajas, que es sencillo la fabricación, no tiene como el que sería el rotor bobinado, que pues lleva un poco más de trabajo. Eh, el costo de fabricación pues es menor en este caso y las desventajas pues que es menor su versatilidad. Necesita una sincronización suave de la red en el cual implementa tiristores, no regula el factor de potencia y necesita etapas de condensadores. Bueno, conclusiones. Los generadores de inducción tienen el mismo principio de funcionamiento de los motores de inducción, solo que es de analizar el deslizamiento para conocer su comportamiento. Pues como lo vimos, si el deslizamiento es positivo, estamos hablando de un motor. Y si el deslizamiento es negativo, pues estamos hablando de un generador, como lo vimos. La máquina de inducción puede pasar de motor a generador en el caso de un generador. En el caso del generador, pues la velocidad que se le va a inyectar por medio de una turbina tiene que ser mayor a la del sincronismo y se tendría un generador asíncrono. Un parámetro importante que hay que destacar es la relación de la frecuencia, la tensión de salida y la velocidad del rotor. También podemos decir que podemos utilizar esta máquina de motor a generador y de generador a motor sin ningún inconveniente, tal como viene fabricado. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan un feliz día.